Vamos a hablar a esta hora sobre Bolivia. Se encuentra con nosotros Ramiro Escobar, analista internacional y profesor de la Universidad Ruiz de Montoya. Gracias por estar aquí en Primera las 12. Gracias por la invitación. Bueno, hemos visto lo que está ocurriendo en Bolivia, ¿no es cierto? Ha escalado la violencia luego de las elecciones que debieron haber sido limpias, pero que dejan mucha duda de que lo hayan sido. Ahora tiene un ultimátum Evo Morales. ¿Lo acatará? Bueno, se cumple hoy día, ¿no? Y es un ultimátum lanzado por la parte más dura de la oposición boliviana, que ahora ya no está tan unificada como se creía, ¿no? Carlos Mesa lidera un sector como candidato presidencial que se enfrentó a Morales y que tiene un reclamo por la extraña manera, por decirlo menos, de cómo se paraliza el conteo de votos durante 24 horas más o menos. Pero hay un sector ya proveniente de Santa Cruz, una zona de Bolivia que está no en la sierra, sino más bien en la selva, ¿no? Que ha endurecido la posición, y este es principalmente el sector que ha lanzado el ultimátum, ¿no? Y cumplido ese ultimátum, supuestamente van a empezar a tomar locales públicos, y esto puede conducir a un enfrentamiento muy serio, porque está también una vieja disputa entre zonas de Bolivia que son identificadas más o menos de la siguiente manera, ¿no? Los Collas están en el altiplano, los quechuas en la zona de Cochabamba y los cambas en la zona de Santa Cruz. Entonces son este sector, más bien camba, asociado al poder económico cruceño, el que está endureciendo la posición frente a Morales, y ya no acepta ni siquiera el monitoreo de la OEA, propuesto por Morales, aceptado por la OEA, y que va a demorar unas 2 semanas, y después del cual, si se comprueba que no ha habido irregularidades, sería proclamado Morales o confirmado el triunfo de Morales, pero si se comprueba que no, habría una segunda vuelta. El problema es que Morales en el trance ya se autoproclamó presidente y eso echó más leña al fuego, ¿no? Sí, pero ¿hubo o no hubo fraude, no? Porque de ahí parte todo. Si hubo o no hubo fraude. Que la OEA dice que hay que observar, que parece que no estaba tan limpio ese... Bueno, yo no tengo manera de decir eso de manera contundente, pero por lo menos sí hay alta sospecha. Claro. La OEA tampoco habló de fraude. Ojo, ¿no? Lo que ha dicho es que le parece extraño, tanto a la OEA como a la misión de la Unión Europea, la misión de observación electoral, esa paralización durante varias horas que ha causado una enorme desconfianza, por eso que ambas misiones emitieron pronunciamientos en el sentido de que se monitoreen los votos, pero la situación ha escalado hasta el nivel de anunciar ultimátums al gobernante. En las primeras horas hubo de parte de Evo Morales declaraciones muy ásperas, llamó delincuente a Carlos Mesa, se autoproclamó presidente y luego llama al monitoreo o confirma que era el monitoreo. Entonces todo esto ha ido digamos, cociendo una olla de grillos, de donde puede salir una violencia que puede tornarse incontrolable, ¿no? En Bolivia, a diferencia de lo que ocurre en Chile, hay dos mitades del país enfrentadas. En Chile no es así. En Chile es la mayoría del país contra el poder ejecutivo, la élite económica, el presidente. En Bolivia sí es un país dividido y eso puede tener consecuencias más serias, ¿no? Lo que se ha visto de Bolivia, digamos, no ha llamado la atención en el caso de que es un presidente de izquierda, pero la economía, digamos, se ha mantenido. Él mismo ha dicho que han salido muchos bolivianos de la pobreza. ¿Son así realmente, digamos, los porcentajes que da Evo Morales con respecto a la situación en Bolivia? Eso ha sido reconocido por el propio Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial. Bolivia es uno de los países que más ha crecido en los últimos años, un nivel de 3%, en algún año incluso más, ¿no? Lo que hizo Morales fue establecer una política económica que era una combinación que le funcionó, ¿no? Era la macroeconomía bien manejada por un ministro que ha permanecido en el cargo varios años, que es Luis Arce Catacora, ¿no? Y a la vez grandes programas sociales que vienen de negociaciones que tuvo con, por ejemplo, las empresas de hidrocarburos que actúan en Bolivia, a las cuales ahora le cobran más impuestos. Un estímulo a la industria nacional, a las pequeñas y medianas empresas, incluso a las grandes. Las empresas que actúan en Bolivia se les cobran más impuestos, pero se les abrió más mercados. Entonces sí le funcionó la política económica, ¿no? Dentro de un esquema rotulado como de izquierda puede funcionar una política de ese tipo, y en un país como Bolivia ha funcionado.
El problema es, creo yo, que él no ha querido salir del cargo porque piensa que esa es la única manera de mantener esta estabilidad económica e incluso social y política que tuvo Bolivia en los últimos años, ¿no? Bolivia siempre ha sido un país muy inestable, él ha sido el presidente más estable, pero su gran error, y creo que fue algo francamente antidemocrático y criticable desde todo punto de vista, es haber perdido un referéndum en el 2016 en el que se propuso a la población a ver si él podía ir un periodo más y simplemente aceptó los resultados inicialmente, pero luego presentó un recurso al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional de manera extraña también lo facultó. ¿Es una dictadura entonces? Yo no lo llamaría de ese modo, ¿ah? Yo creo que no hay punto de comparación entre Venezuela, que sí es claramente una dictadura, sí, ¿no? Y Bolivia, que es un régimen que se está tornando autocrático. Creo que empezó a cruzar la línea cuando no aceptó Evo Morales los resultados del referéndum. Pero no es una situación comparable a Venezuela, pero lo triste para él es que si insiste en este camino, se va a parecer cada vez más a Venezuela y probablemente incluso los resultados económicos no se mantengan, ¿no? En este caso, por ejemplo, para que los oyentes entiendan, ¿qué es lo que está exigiendo, digamos, la oposición a Evo Morales, ¿no? ¿Qué le ofrecían a los electores? ¿Cuál era lo nuevo por parte de la oposición que Evo Morales ya no está cumpliendo? Porque además ha descendido en su porcentaje de aprobación Evo Morales. Así es. Ya no tiene el viento a favor como lo tenía al comienzo, incluso en sus dos periodos posteriores. Fíjate, aquí hay algo interesante, Carla, ¿no? Y es que el programa de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, el opositor de Morales, quien iba a pasar la segunda vuelta hasta que esto ocurriera, no era muy distinto a lo que ofrecía Evo Morales. Por ejemplo, él ofreció, ¿no?, mantener los programas sociales, mejorarlos, quitarle el componente partidario, clientelista, que es algo que iba a ser muy saludable. Evo Morales no es un hombre de ultraderecha y yo incluso diría que está más al centro, iba a ser un gobierno de centro que podía recoger en parte la herencia de lo hecho por Morales en estos años, que efectivamente sacó a muchas personas de la pobreza, el programa económico sacó a muchas personas de la pobreza, logró una estabilidad política y social, pero en el momento que estos personajes creen que son indispensables, creen que... El poder. Claro, el poder y después de ello la catástrofe. Bueno, ahora está alimentando, no sé si una catástrofe, pero una situación muy grave en Bolivia, que incluso puede tener como ingrediente el racismo, que estaba ahí larvado y que en estos años brotaba de algún modo, pero que en una situación de conflicto puede estarse agudizando nuevamente, como he estado viendo en las noticias que vienen de allá, ¿no? ¿Cuál es la solución ahora? ¿Qué se podría hacer, digamos, para que no estalle? Evo Morales, dudamos que dé su brazo a torcer por las últimas declaraciones que hemos escuchado, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál sería un camino a la solución? Bueno, un posible camino sería que ambas partes acepten el monitoreo de la OEA y que al final del monitoreo, si el monitoreo arroja que tiene que haber una segunda vuelta, pues vayan a una segunda vuelta, y se arroja que ganó Morales, pues ganó Morales. Ahora, el problema es que Morales ya está relativamente deslegitimado por no haber aceptado los resultados del referéndum, pero vistas las posibilidades, esa sería una situación por lo menos más manejable. Otra es que renuncie Evo Morales y asuma García Linera, Álvaro García Linera, el vicepresidente. Pero ¿qué es lo que ocurre? En la misma oposición ya enervada, con posiciones en algún caso incluso extremistas, ¿no?, tomar locales públicos, atacar la sede de gobierno, no se acepta ni uno ni lo otro. Lo que se quiere es que haya unas nuevas elecciones sin Evo Morales y sin García Linera. Entonces eso es algo también políticamente inviable. Lo más razonable sería lo que propuso la OEA y también la Unión Europea al comienzo, ¿no?, que los resultados se monitoreen y que ambas partes acepten los resultados. Fernando Camacho, que es un líder cruceño, sí, ¿no?, que le llaman el macho Camacho, incluso se negó a recibir a Mesa cuando Mesa fue hace poco a Santa Cruz, porque pretende tomar la bandera que de la oposición. Él ha sido el que ha puesto el ultimátum, además. Él ha sido, además, claro, exactamente. Y esto, si recordás, Carla, nos trae a los primeros años de Evo Morales, cuando Santa Cruz incluso quería independizarse, ¿no? Se habló de secesión. Entonces, ese sector es el que está tratando de tomar la oposición a Evo Morales en este escenario, y Mesa incluso podría perder la rienda de parte de este movimiento opositor. A mí me parece que están frente a un escenario en el cual tendría que haber algún tipo de negociación política para que las dos partes acepten
con la institucionalidad que queda, la posible, ¿no? Una ruta de solución y que esto no estalle, porque tú te imaginas una suerte de conflicto atizado por Santa Cruz frente a, digamos, las huestes políticas y sociales de Morales en la parte Colla, en el altiplano, tal vez alguien en Cochabamba que se vaya para el lado de Morales y otro sector que se vaya para el lado de Camacho. Entonces podría esto desembocar en un conflicto muy serio que se torne inmanejable y que probablemente veamos que lo de Chile no es nada comparado en términos de violencia a lo que podríamos ver en Bolivia, ¿no? ¿Qué está pasando con los países de América Latina, ¿no? O sea, Chile, ¿no es cierto?, Bolivia. Aquí también en nuestro país tenemos la sensación de que los políticos están alejados realmente de lo que pide la población. Esto es lo que está pasando. ¿Pasaría algo así aquí en Perú? Que es algo que se preguntan un montón luego de lo que pasó en Chile. Bueno, eso es una pregunta que ya me han hecho algunas veces y creo que hay 3 factores en la región que son gravitantes para provocar inestabilidad. Uno es la corrupción, que es generalizada. Prácticamente no hay país de América Latina, salvo Uruguay, que no haya caído en el fango de la corrupción. Otro factor es la inequidad, que es común a toda la región. América Latina es el continente o la región más bien más desigual del mundo, ¿no? Entre los 10 países más desiguales del mundo, 8 son latinoamericanos, entre ellos Brasil, Chile, Colombia, Panamá. Bolivia no, curiosamente. Y el otro factor es esto que señalabas al comienzo, la distancia a veces abismal, a veces hay abismo económico y hay abismo político, es decir, la clase dirigente política no tiene un cable a tierra muy férreo con la sociedad. No lo tiene, ¿por qué? Porque como estamos viendo en el caso de Morales, en este caso no por motivos económicos, sino por motivos políticos, porque económicamente no hay un desastre, pero sí hay esta idea de que hay personas que se creen indispensables, hay personas que creen que solo ellas pueden llevar adelante el proceso político de un país y que se olvidan de que gobiernan no para sus partidarios o sus devotos, sino para el conjunto de la población. En el caso de Sebastián Piñera, en Chile, son las élites económicas y políticas que están en el gobierno actual, las que tampoco tienen un cable muy férreo como la gente y hacen que su esposa diga cosas como que se trata de una invasión alienígena. Que hay que compartir, ¿no? Y que hay que compartir, ¿no? Y no sé si escuchaste a Pilar Sordo la vez pasada, ¿no? La famosa psicóloga. Dijo, bueno, lo que hay que hacer es que si te sobra una torta, se le regalas al conserje. Por favor, de eso no se trata, es más compleja la situación. Obviamente. ¿No? Es más compleja. Una falta ahí de realidad, lamentablemente. Falta democracia real, Carla, porque creo que la democracia no es solo ir a votar, ¿no? La democracia es social, es económica, es política, es cultural y es en la vida cotidiana. Y si eso no ocurre en un país, los gobernantes, desde Morales hasta Moïse en Haití y Piñera en Chile y Lenín Moreno en Ecuador, comienzan a tener serios problemas. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en Bolivia. Muchas gracias por haber venido aquí. Gracias por la invitación.